Bueno, avanzamos con las noticias cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos. Llegaron chilenos a nuestro país que fueron deportados de Estados Unidos. ¿Quién tiene todos los detalles? Es nuestro compañero Fernando Fabres. ¿Qué tal, Fernando? Hola Sabri, Gonzalo, ¿cómo están? Claro, en información que había trascendido durante la semana en el contexto de la situación migratoria irregular y con nacionales con antecedentes penales, se habría llevado a cabo la deportación de ellos desde Estados Unidos hacia Chile. Lo que se sabía en este momento es que eran más de 40, que iban a llegar el día jueves, no se sabía una hora estimativa, todavía no se tenía una cifra exacta, y en cuanto fueron pasando los días, se fue esclareciendo un poco esta situación hasta llegar el día de ayer, donde se supone ya llegarían oficialmente estas personas deportadas desde suelos norteamericanos hasta suelo nacional. En total fueron 45 personas de nacionalidad chilena quienes llegaron deportados desde el extranjero, desde Estados Unidos hasta suelo nacional, hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez, considerando diversos factores, lo que yo les mencionaba, como por ejemplo la situación migratoria irregular, antecedentes penales y que la modificación entre los gobiernos de Trump y Biden fue mucha, según los testimonios que entregaron ellos, respecto de la regularización de los temas migratorios para personas que llevan bastantes años en territorio norteamericano. De hecho, nos señalaban, nosotros pudimos conversar con algunas de estas personas, de las 45 que llegaron al aeropuerto nacional, quienes estaban, los familiares de estas personas esperándolos. Son imágenes que podemos ver, que podemos revisar en pantalla en cuanto a las diversas situaciones que mencionaban ellos. Enfatizaban de que estaban trabajando, muchos llevaban 4, 5. Había una persona que lleva más de 20 años en Estados Unidos, que fue detenido, que fue aprehendido, no lo dejaron apelar, habló con abogados en Estados Unidos, quienes le señalaban que era más práctico acatar la extradición directamente y llegar a suelo chileno, porque la política directamente de apelación iba a ser tan o más complicada que volver a suelo nacional. De hecho, logramos conversar con algunos de las personas que venían en este vuelo desde Estados Unidos hasta Chile y estas fueron sus declaraciones. Te pescan ahí, si tú te ves latino, si tienes en la piel cafecito, te escuchan hablar español, te pescan al tiro. Algunas veces no nos alimentaban, algunas nos hablaban loco, nos faltaban el respeto. Allá se estaba poniendo muy estricto y estaban a todas agarrando, teniendo o no establecido una ciudadanía o permiso de trabajo y todo eso. Estaban agarrando todos por igual y metiéndolo para sacarlos del país. Pues. Hay mucha gente que lo está pasando mal, gente que hace las cosas bien, que está luchando por un futuro y que tiene que someterse a cosas que son totalmente denigrantes. Lo único que puedo decir es que vienen muchos compatriotas que lo están pasando mal. El trato que te dan es pésimo. Tirado en el suelo, en una sala que le llaman la hielera, imagínate, te puedo decir, a 12 grados, sin colchonetas, sin frazadas, sin nada, durmiendo en el piso, más de 30 personas en una sala que es para 9 personas. A ver, situaciones bastante inhóspitas las que vivieron estos compatriotas que llegaban de vuelta a Chile. Lo escuchábamos también que las políticas migratorias se modificaron bastante estrictas también para la renovación de visas de trabajo, para los permisos permanentes, entre otras situaciones que intentaron regularizar. Sin embargo, fue un portazo directamente que recibieron por parte de los Estados Unidos en cuanto a las diligencias para regularizar su situación. O sea, lo escuchábamos en la voz de quienes vivieron esta situación, y hay otro detalle también en particular que fue el retorno a Chile. Fueron más de 40, 50 horas donde estuvieron prácticamente incomunicados, les cobraban una cantidad impresionante de dólares para contactarse 15, 20 segundos con sus familiares, decirles que estaban bien y que venían de vuelta a Chile. Pero claro, es lo que yo les señalaba al comienzo de este despacho, todavía no se tenía mayor claridad hasta el comienzo de la semana de cuándo llegaban, cuántas personas eran. Insisto, se sabía que eran más de 40 y ahora ya cuando terminan de pasar todas las personas por la salida del aeropuerto, nosotros logramos conversar con carabineros quienes nos señalaban más detalles. Sin embargo, no quisieron entregar vocería ni la policía de investigaciones ni los funcionarios policiales, pero claro, nos entregaban un detalle en cuanto a las personas que venían. 45 en total,
de las cuales 42 lograron salir desde el aeropuerto hacia sus hogares acá en Chile. Sin embargo, habían 3 que mantenían órdenes de detención vigentes por diversos delitos en suelo nacional. Volvamos a las personas, a los familiares que estaban esperando a estas personas, a estos chilenos que viajaron de vuelta a Estados Unidos. Escuchemos. Fueron de su casa a la salida, en el auto, cuando se iba al trabajo. Ella trabaja, tiene su licencia, tiene todos sus documentos. ¿Cómo Estados Unidos, un país del primer mundo, no va a tener la posibilidad de mirar en un computador y saber con quién está hablando? Quiero a mi hija aquí en este país. Ella, que es ciudadana chilena, se merece el respeto. No puede estar engrillada una semana sin comida porque se le ocurrió por un papel vencido. $100 a la semana para hablar 6 minutos a la semana. Porque ¿de dónde la sacamos? Si son muchas lucas. Estaba residente en Estados Unidos, tenía su documentación en regla, al día. El 29 de abril él andaba trabajando y policía lo detuvo en la carretera. Desde ahí que está detenido, ha pasado por 3 recintos. Nadie nos ha dado ninguna explicación, no sabemos si viene en este vuelo. Solamente su novia nos dijo que él se comunicó anoche con ella y le dijo que si no la llamaba hoy día entre las 9 y 10 de la mañana era que posiblemente venía viajando. Lo tomaron por sospecha porque había mirado a los policías por el espejo retrovisor. Bueno, este es un reflejo de la política de control migratorio de Donald Trump. Y aquí me da la impresión, Fernando Sabri, que hay varios casos y varios tipos de situaciones. Algunos que incluso llevaban harto tiempo, y el años. caso de él que estaba desde los 6 años allá. De 6 años y que no había una regularización. Parece que nunca se había regularizado. Claro, pero también otros casos que denuncian que se la han pasado rotando en lugares de detención para migrantes y que la verdad es que se sentían bastante pisoteados en circunstancias que ni siquiera revisaban bien sus antecedentes. Bueno, son diferentes situaciones, pero que en definitiva han significado el arribo nuevamente de estos ciudadanos chilenos a nuestro país. Claro, y bueno, mencionando y secundando lo que señalan ustedes en estudio, había de todo un poco en estas personas que retornaban a suelo nacional. Como él les señalaba, quedaron 3 detenidos por órdenes de detención vigente. Nos explicaba Carabineros cómo funcionaba esta situación, que cuando estas personas salen de suelo nacional habían cometido algún tipo de delito, se les personifica, pero claro, ya no se encontraban en suelo chileno, por lo cual queda esta orden de detención vigente que se activa nuevamente al volver a nuestro país, y respecto de estos 45, 3 de ellos quedan aprehendidos, detenidos. Los otros son diversas las situaciones. Nosotros logramos conversar con algunos de ellos, nos señalaban este tipo de situaciones, como esta persona que desde los 6 años que estaba en Estados Unidos, que había buscado de diferentes formas regularizar su situación migratoria en suelo norteamericano, que no había podido. Hay otras personas que llevaban 4 o 5 años, que se les había vencido el papel a finales de abril y que justamente, o las fiscalizaciones por parte de las entidades migratorias de Norteamérica, directamente de Estados Unidos, habían sido muy estrictas, que no le habían dado posibilidades de apelar. Situaciones bastante complicadas, sumándole a eso que el retorno a suelo nacional fue muy difuso, con muy poca información, muy inhóspito para las personas que viajaron de vuelta a nuestro país. Ya se lo señalaba también una de las personas que estaba esperando directamente a su esposo, que venía deportado en este vuelo y que conversó con nosotros. Escuchemos. Estar trabajando normalmente afuera y ellos te agarran. Te ven que tú eres un latino y te agarran. Mi esposo tenía la visa vencida, entonces por eso él, pues lo agarraron. Fue detenido por migración y ahora en estos momentos estoy esperando con mucha ansia y con tanta alegría. Nosotros igual nos ponemos muy mal. Igual de que estuvo 4 meses ahí, pues yo me vine de los Estados Unidos para venir aquí a recibirlo. Traje todos mis documentos para probar que soy la esposa de él, para que me den información, pero no me quisieron dar nada. Claro, reencuentros familiares, un grupo de personas emocionadas por el retorno de su familiar, de su hermano, de su pareja, de su amigo. Fueron un montón de situaciones, un montón de emociones que se vivieron también en las cercanías del aeropuerto en horas de la madrugada. De hecho, considerando el rango horario, estas personas vuelven a nuestro país ya el día viernes, ya que cerca de las 1:30 de la madrugada, ya por parte de la situación de migraciones directamente del aeropuerto Arturo Merino Benítez,
quienes logran ingresar a nuestro país y reencontrarse con sus familiares. Fue esta la situación que se vivió en las cercanías del aeropuerto con estos 45 chilenos que volvieron deportados desde suelos norteamericanos, muchachos. Sí, llamativo este operativo. Lo que sí no puede existir es este maltrato, ¿no? Habrá que ver qué está pasando ahí en estas deportaciones. Muchísimas gracias, Fernando, que estés bien.